Vamos a iniciar esta otra parte que tiene que ver con los precios y con la comercialización del producto, en este caso para el proyecto. Recordemos que la definición de los precios constituye normalmente uno de los elementos fundamentales y básicos para el análisis de mercado. Entonces, en base a eso, pues vamos a trabajar en este caso con los precios. Vamos a hacer el análisis de precios, en el cual vamos a trabajar y haremos lo siguiente. Bueno, recordemos que el precio se convierte, decimos, en el punto de convergencia entre los esfuerzos que la empresa o institución hace por diseñar un producto, ya sea bienes o ya sea servicios, para satisfacer necesidades normalmente del mercado, y la aceptación por parte del consumidor de dichos productos de adquirirlo. O sea, el productor está destinado si los adquiere o no lo adquiere, dependiendo de las necesidades que éste tiene, en este caso, por el producto. Recordemos que el precio del producto que producirá el proyecto, decimos, es posiblemente el elemento más importante de la estrategia, en este caso comercial. Este podría ser clave de su rentabilidad financiera. Recordemos que a través del precio podemos establecer los ingresos que se van a generar con el proyecto y que a la larga nos van a determinar si es rentable o no es rentable el proyecto. Hay que recordar que en los mercados de competencia perfecta, el proyecto nada puede hacer por modificar el precio, pues el precio está determinado normalmente por las fuerzas de mercado, en la que el proyecto es una pequeña parte, no influye directamente en el precio. Recordemos que eso es uno de los supuestos de la competencia perfecta como tal. El análisis del comportamiento histórico del precio del producto pues debe conducir a establecer esas determinantes, esas variables que son relevantes para llegar a establecer el precio, y a partir de ahí poder hacer una proyección del precio en base a sus componentes, ¿verdad? Por ejemplo, recordemos que en un mercado competitivo, tal y como se muestra en este diagrama, nosotros tenemos una curva de demanda, tenemos la curva de la oferta. La intersección de la curva de la demanda y la oferta es la que determina normalmente el precio. Este es para un mercado. Para una empresa en un mercado competitivo, recordemos entonces que ese precio es el que va a prevalecer en el mercado. Como cada empresa produce una cantidad muy pequeña con respecto al mercado, entonces las empresas van a mantener este precio. Por eso es que decimos que la curva de demanda de una empresa en un mercado competitivo es perfectamente elástica. No siendo así su curva de oferta, donde ahí tenemos la curva de oferta, en este caso del proyecto. Y entonces por ahí podríamos obtener, en este caso, el equilibrio del mercado y el equilibrio, en este caso, de la empresa, en este caso, en la cual va a producir directamente el proyecto. Lo más importante aquí es que el precio, en este caso, en una empresa, en un mercado competitivo, es perfectamente elástico. Eso es lo que hay que estar completamente claro, en este caso, para poder establecer las condiciones en las cuales vamos a trabajar. Otro elemento importante, entonces, partiendo de ahí, ¿verdad? Recordemos que el precio no es nada más que una cantidad monetaria a la que los productores están dispuestos a vender y los consumidores están dispuestos a comprar un bien o un servicio en el mercado, cuando la oferta y la demanda normalmente están en equilibrio. Normalmente, recordemos, aquí tenemos la curva de demanda, su curva de oferta, y por aquí tenemos el precio de equilibrio. Este precio de equilibrio es el precio al cual prevalece, en este caso, el bien en el mercado. Entonces, en un mercado de competencia perfecta son las curvas de oferta y demanda las que van a determinar normalmente ese precio que se va a establecer en el mercado. En el análisis de precio, recordemos que el precio, como decíamos anteriormente, es un punto de convergencia entre los esfuerzos que va a establecer directamente el proyecto. Recordemos que el proyecto va a fabricar una determinada cantidad de bienes y servicios para satisfacer las necesidades que tienen los consumidores en el mercado, y que por otro lado, pues los consumidores pues van a dar por aceptado ese bien.
O sea, eso va a depender de las características, va a depender del proceso de producción, va a depender de la materia prima, de las etapas del proceso de producción para que le demos una buena salida al proyecto y que al final tengamos una determinada cantidad de clientes satisfechos, ¿verdad? Lo importante acá es de que el consumidor final se sienta, en este caso, satisfecho con el producto que en este caso va a adquirir. Sin embargo, pues el precio es preponderante para poder garantizar esa satisfacción. Hay que recordar que el precio juega dos papeles importantes en el proceso de toma de decisiones del consumidor, ¿verdad? Una de ellas, en este caso decimos, es el papel de asignación. Ayuda al consumidor a decidir cómo inferir la mayor utilidad esperada de su poder de compra, es decir, cómo el consumidor distribuye su presupuesto en la compra de diversos bienes y servicios. Recordemos por ahí cuando mirábamos microeconomía, algo que se llamaba la teoría del consumidor. En la teoría del consumidor, normalmente decíamos, un consumidor espera el mayor nivel de satisfacción para consumir cierta cantidad de bienes en el mercado. Sin embargo, decíamos que esto también dependía particularmente de, en este caso, el presupuesto que tuviera disponible para el consumo de ese bien. Por ende, entonces, es por eso que el precio como tal tiene un papel para asignar cierta parte del presupuesto al consumo, en este caso, de los bienes. El otro papel es informativo. Este lleva a cabo cuando los compradores tienen un tiempo relativamente difícil buscando la calidad del producto. Recordemos aquí que normalmente dependiendo del precio de los bienes que privan en el mercado, muchas veces el consumidor se da la idea del tipo de bien que piensa adquirir. Normalmente las ideas están en que si el precio de un bien es alto es porque el bien es de alta calidad. Claro, entiéndase calidad como un conjunto de atributos que son necesarios para que el consumidor pueda adquirir en este caso el bien. Entonces, y cuando los precios son bajos, normalmente eso es sinónimo de que el bien tiene una baja calidad. O sea, es producido tal vez no necesariamente con los materiales adecuados, sino que simplemente es producido para el consumo de un determinado segmento del mercado a un precio mucho más bajo en este caso, ¿verdad? Esa es una de las condiciones. Ahora, recordemos que para hacer un análisis de precio nosotros vamos a trabajar desde diversos puntos de vista. Hablamos de precio, hablamos de tarifa. Podemos hablar de precio o de tarifa por el hecho de que cuando hablamos de proyectos de carácter privado se habla de precio. Cuando hablamos normalmente de proyectos de carácter público, entonces hablamos de una tarifa. Normalmente para poder establecer, ¿verdad?, el precio de los bienes, ¿verdad?, y establecer esa determinación o esa proyección del precio, normalmente nosotros partimos siempre de un precio histórico, ¿verdad? Partimos de un precio histórico. Ese precio histórico lo comparamos con el precio actual. De la misma manera, analizamos los factores determinantes del comportamiento del precio, o sea, miramos cuáles son las variables que en este caso son relevantes para determinar el precio. Claro, alguna variable, por ejemplo, relevante en la determinación del precio puede ser bien la tasa de inflación o los costos asociados a los procesos de producción, la tecnología adecuada, que son en este caso elementos fundamentales para el desarrollo, en este caso, del bien. Normalmente, dependiendo de las determinantes, pues miramos el método para proyectar precios. Normalmente lo más fácil, ya decíamos que es una tasa de crecimiento basado en, puede ser la tasa de inflación promedio, puede ser la tasa de inflación, en este caso anual, la tasa de inflación, en este caso interanual. Entonces, eso va a depender del criterio que nosotros queramos utilizar para proyectar directamente el precio de los bienes, ¿ya? Entonces, a partir del método de proyección, normalmente nosotros establecemos un precio futuro en el mercado, establecemos los precios futuros y una vez que se establece el precio futuro o la proyección de precios, de ahí establecemos normalmente el precio de nuestro producto para el proyecto, ¿verdad?
Claro, ¿por qué no podemos decir de que esa proyección de precio va a ser nuestro precio futuro para el proyecto? Porque normalmente nosotros tenemos que comparar el precio de futuro o el precio de mercado que está vigente con, en este caso, los costos asociados al proceso de producción que más adelante pues los vamos a tener que calcular. Entonces por ahí pues vamos a determinar en cierta medida el precio del producto para el proyecto en el cual, digamos, vamos a establecer. Algunas características importantes del análisis de precio son la selección del objetivo del establecimiento del precio. Hay que estar claro cómo vamos a establecer el precio, qué criterio vamos a utilizar para establecer el precio, cuál es nuestro fin fundamental. Otro es la determinación de la demanda. Es muy importante tener clara cuál va a ser la demanda del bien a lo largo, digamos, de cierto periodo de tiempo. Estimar los costos asociados a los procesos de producción de los bienes y servicios que el proyecto va a fabricar, porque en dependencia de eso, pues vamos a establecer un precio, analizar los precios y oferta de los competidores. O sea, hay que estar claro de cuál es, en este caso, el nivel de precio que maneja la competencia para poder, en este caso, entrar a competir al mercado. Eso también nos brinda, en este caso, también la cantidad de bienes que ellos pueden tener disponibles a lo largo de cierto periodo de tiempo. También es importante, por eso, tener disponibles las ofertas que ellos van a tener a disposición a lo largo de la vida del proyecto. Otro aspecto importante es la selección de un método de fijación de precio. Hay varios métodos, varias formas de cómo hacer la selección o el método de fijación de precio. Hay que recordar que para fijar los precios normalmente nosotros podemos tener varios criterios para poderlo hacer. Y por último, seleccionar el precio final, ¿verdad? Este precio final pues va a ser un conjunto de elementos. Hay que analizar el objetivo, hay que analizar la demanda, hay que comparar en este caso los costos, hay que ver a la competencia, hay que ver el método de fijación de precios que nosotros vamos a establecer, si es el más adecuado o no es el más adecuado. O sea, hay que analizarlo con detenimiento y llegar a establecer normalmente el precio que va a estar vigente en el mercado. Por ejemplo, acá tenemos una manera de cómo fijar el precio. Partimos, dice CAP, el precio del bien. A es el margen de utilidad sobre el precio. Y C, en este caso, el costo unitario del bien. Entonces, una manera de cómo establecer el precio podría ser a través de que el precio es igual, en este caso, a C dividido entre 1 menos A. Normalmente aquí decimos que el precio está fijado sobre un margen de utilidad, ¿verdad? El margen de utilidad está basado directamente sobre el precio de mercado. Esa es una manera, tomando en consideración en este caso el costo. Otra manera de cómo establecer el precio es si se establece un margen de utilidad sobre el costo. Recordemos, anteriormente era un margen de utilidad sobre el precio, por ende ahora es un margen de utilidad sobre, en este caso, el costo de producción, ¿verdad? Un margen de utilidad sobre el costo de producción. Entonces, si por el contrario ahora el margen de utilidad es sobre el costo, entonces decimos que el precio va a estar determinado a través de la ecuación precio igual al costo por 1 más B, siendo B, recordemos, el margen de utilidad, ¿verdad? Una manera de cómo le incrementamos el margen de utilidad simplemente al costo asociado al proceso de producción. Otra forma más completa para determinar el precio normalmente a partir del supuesto de la maximización de las utilidades. Hay que recordar que toda empresa, en este caso, busca cómo maximizar las utilidades. Recordemos que ahí en microeconomía analizamos, en este caso, un mercado de competencia perfecta, partiendo de la curva de la demanda, en este caso del mercado de competencia perfecta, que era una curva perfectamente elástica, el precio permanecía constante. Normalmente nosotros establecíamos la maximización de las utilidades haciendo una igualación del ingreso marginal con el costo marginal. De la misma manera se puede hacer, lo hacíamos también para un mercado monopolista. Claro, para esto partíamos de la curva de la demanda y partíamos de la función de costo, ¿verdad? Es lo que nosotros estamos mencionando por ahí. Tenemos una curva de demanda, Q igual a A menos B por el precio, y la función de costo total, que es C por Q, que representa el costo variable, más el costo fijo. Partiendo de ahí podemos llegar a establecer en este caso aquel precio que va a buscar cómo maximizar en este caso las utilidades.
Vamos a ver esto con más detenimiento, recordando un poquito el análisis microeconómico que por ahí vimos con anterioridad. Entonces, recordemos por ahí, ¿verdad?, que la función de demanda establece una relación entre la cantidad demandada y un sinnúmero de variables. Entre ellas decíamos el precio, el nivel de ingreso de los consumidores, el precio de los bienes relativos, que estamos hablando del precio de los bienes sustitutos o complementarios, podrían ser bien los gustos, podrían ser las expectativas de los consumidores, etc. Sin embargo, nosotros aquí lo hemos dejado con tres variables, ¿verdad? La curva de la demanda es igual a A menos B multiplicado por el precio, más C por el precio de los bienes relacionados, más D multiplicado por los ingresos. Recordemos los signos respectivos que deben de tener la relación inversamente proporcional entre la cantidad y el precio, la relación entre el precio de los bienes relacionados y la cantidad, que puede ser positiva o negativa, dependiendo si el bien es sustituto o complementario, y recordemos la relación directamente proporcional entre los ingresos y, en este caso, la cantidad demandada. La función de demanda, bueno, la tenemos ahí establecida. A, B, C, D son los coeficientes, ¿verdad? En la función, ya decíamos P, R y E son también, en este caso, conocidos. Y la función de demanda, pues, va a quedar expresada por Q igual a menos B multiplicado por el precio, que era lo que decíamos anteriormente. Supongamos ahora que se ha definido una función de costo. Esta función de costo total está determinada, decíamos, por el costo unitario o el costo variable unitario y el costo fijo total. Así, el costo total es C multiplicado por la cantidad, ¿verdad? C por la cantidad, y esto agregado el costo fijo total. Recordemos, por otro lado, que la utilidad de una empresa viene dada, en este caso, por el ingreso menos los costos asociados al proceso de producción. Entonces, nuestra función de utilidad, ingreso menos costo. El ingreso, recordemos que en este caso estaba determinado por el precio por la cantidad, menos los costos asociados, que ya decíamos que el costo variable más el costo fijo. Sustituyendo la función de demanda Q en la ecuación anterior, normalmente decimos la utilidad es el precio por A menos B por el precio, que es la curva de la demanda, menos C, que estaba multiplicado por Q, que era A menos B por el precio más el costo fijo. Si nosotros resolvemos esa expresión, factorizamos, agrupamos términos, entonces llegamos a una expresión donde la utilidad es igual a menos B al cuadrado multiplicado por B, más A más C por B multiplicado por el precio, ya esto agrupado, menos C multiplicado por A más el costo fijo. Finalmente, para maximizar en este caso la función de utilidad y encontrar el precio del bien, recordemos, utilizamos el concepto de derivada para la maximización y derivamos la función de utilidad, o sea, derivamos esta función de utilidad, la derivamos con respecto al precio. Entonces la vamos a derivar con respecto al precio, y a la hora de derivarla con respecto al precio, recordemos, esta es mi función de utilidad, aquí me quedaría menos 2 veces, en este caso, el precio, ¿verdad? Aquí me quedaría A más C por B, porque al derivar con respecto al precio, esto me queda 1, y esto, su derivada, recordemos que es exactamente 0. De tal manera que aquí me quedaría que la derivada de U con respecto a P sería menos 2P por B, más A más C por B. Eso es lo que nos quedaría. Si de ahí eso lo igualamos a 0, normalmente de ahí podemos despejar el precio. Y al despejar el precio, lo que nos queda es esta expresión. El precio es igual a A más C multiplicado C, que es el costo unitario, multiplicado por B, y eso dividido entre 2B. De esa manera encontraríamos normalmente, en este caso, el precio que nos va a maximizar la utilidad. Recordemos en este caso, esa es una manera de cómo calcular normalmente el precio, como lo decíamos. Recordemos que esto también ya lo habíamos explicado en la última clase presencial que tuvimos, ¿verdad? En la semana pasada, ahí hicimos el cálculo de A más C por B dividido entre 2B. Ahora, hay que recordar muy bien cuáles van a ser los objetivos de la fijación de precios. Entonces decimos que los objetivos de fijación de precios son únicos a cada organización. Sin embargo, se pueden identificar 4 clases básicas de objetivos no mutuamente excluyentes.
Decimos que no son mutuamente excluyentes porque normalmente nosotros podemos, en este caso, hacerlo de diferentes maneras. ¿Ya? O sea, no necesariamente podemos hacer una sola, sino que podemos hacer una combinación. Entonces, decimos que la fijación de precios puede estar orientado a la utilidad. Ya lo decíamos, nos interesa maximizar la utilidad, nos interesa alcanzar un rendimiento meta. Eso es cuando la utilidad normalmente está predefinida dentro de la empresa. Tenemos una utilidad predefinida y a partir de esa utilidad predefinida calculamos el precio. Nosotros decimos utilidad igual a ingreso menos costo. Y como ahí la utilidad ya está definida fácilmente de esa expresión y utilidad igual a ingreso menos costo, podríamos despejar en este caso fácilmente el precio. Otra manera es orientado al volumen, dice aumentar el volumen de venta. Si lo que nos interesa es incrementar el volumen de venta, pues podemos establecer varios criterios. Recordemos de que eso va a depender muchas veces de lo que nosotros le llamamos la elasticidad precio de la demanda del bien, ¿verdad? Si la demanda del bien es elástica, entonces nos convenía bajar el precio, ¿verdad? Para incrementar el volumen de ingreso. Y si en este caso la demanda era de tipo inelástica, entonces subíamos precio para poder en este caso incrementar el volumen de venta. Repito de nuevo, si estamos utilizando la elasticidad y si tenemos demanda inelástica, subimos precio. Si estamos teniendo una demanda elástica, bajamos precio. Una demanda inelástica, subimos precio. Lo que por ahí pues teníamos para poder incrementar los volúmenes de venta. Otro elemento es mantener o incrementar la participación del mercado. O sea, eso dependerá de las características que tenga cada empresa para poder mantener el mercado que ya está cubriendo directamente. Recordemos que por ahí miramos cómo se determina la participación del mercado en función de lo que cada empresa pone a disposición del mercado. Otro es orientado a la imagen de la empresa, o sea, si la empresa quiere mantener su imagen, ¿verdad? Entonces debemos de ver qué precio es el más adecuado para mantener la imagen de, en este caso, la empresa. Otro elemento son los orientados a la situación actual, ¿verdad? Establecer el precio del producto, estabilizar el precio del producto o hacerle frente a la competencia. Eso es variable porque recordemos de que hacerle frente a la competencia puede tener precios altos o precios bajos. Dependiendo en este caso de cómo sea la competencia, si tenemos precios altos y queremos estabilizarla, pues tendríamos que bajar el precio, claro, manteniendo en este caso cierto nivel sobre los costos asociados al proceso de producción. Pero por otro lado, si la competencia tiene precios altos, normalmente pues podríamos competir, ¿verdad? En base a, en este caso, mantener cierto nivel de precio que cubra también los costos asociados al proceso. Eso en cuanto, ¿verdad?, a los objetivos. Las estrategias, una estrategia de fijación de precios es decimos, una declaración de la manera en cómo vamos a utilizar el precio para establecer ciertos criterios e influir directamente en la demanda. Hay 5 tipos de estrategias de fijación de precio, ¿verdad? En las estrategias de fijaciones de precio decimos adquisición de nuevos clientes. Queremos adquirir nuevos clientes del mercado. Entonces, ¿qué vamos a hacer para adquirir esos nuevos clientes del mercado? Entonces, es necesario estar claro de cuál va a ser ese tipo de estrategia para poder analizar directamente y querer nuevos clientes del mercado. Lo otro es retención de los clientes, incremento en el volumen vendido. Ya tenemos clientes establecidos y queremos mantener en este caso esa cantidad de clientes, por tanto, pues vamos a incrementar el volumen vendido. Para eso, ¿qué necesitamos hacer? Bueno, puede ser que en este caso mantener el precio o puede ser bien bajar el precio. Otro elemento puede ser el incremento del volumen vendido a los clientes existentes, ¿verdad? Vamos a incrementar el volumen vendido. O sea, ¿cómo hacemos para incrementar ese volumen vendido a los clientes? Bueno, eso se puede garantizar con productos de mejor calidad, se puede garantizar con entrega inmediata de algunos tipos de productos o se puede garantizar poniendo en este caso el producto más cercano de la empresa que en este caso del cliente que lo está solicitando. Incremento del volumen de productos complementarios vendidos también. Normalmente recordemos de que
aquí entra en juego si el bien que vamos a producir es un bien complementario. Cuando los bienes son complementarios, normalmente recordemos que si más se compra de uno, más se compra del otro. Por tanto, necesitamos incrementar el bien de los productos complementarios para que se pueda, en este caso, consumir más del bien que nosotros estamos ofreciendo directamente en el mercado. Y el desplazamiento de los clientes existentes hacia los productos sustitutos. Normalmente, pues tenemos que tener cuidado qué pasa con los productos sustitutos que ya están establecidos en el mercado, porque dependiendo en este caso de los clientes, del precio de los bienes sustitutos, normalmente podríamos en este caso bajar nuestros niveles de venta. Recordemos de que si el precio de un bien sustituto baja, normalmente nuestro bien en este caso va a sufrir alguna variación, o al contrario, si el precio del bien sustituto sube, también nuestro bien puede sufrir alguna variación. Entonces hay que tener cuidado, hay que hacer un análisis del precio de los bienes sustitutos, del precio de los bienes complementarios, con mucho cuidado, teniendo el análisis microeconómico de por medio, ¿verdad? Recordemos, hay que analizar completamente esas elasticidades, las elasticidades cruzadas de la demanda, para poder complementar directamente los bienes que ya vamos a ofrecer directamente en el mercado. Antes de ver esta parte, hay que recordar un aspecto muy importante dentro de la parte, en este caso, de lo que son los precios. Hay que recordar que en el caso de los precios, también normalmente en los proyectos que son de carácter público no se cobra un precio, se fija lo que se llama una tarifa, ¿ya? Por ejemplo, decimos acá, si el proyecto, ¿verdad?, es de inversión pública, como por ejemplo la construcción de un colegio para subsanar, en este caso, la demanda de educación en una determinada zona, y normalmente no se cobra a los niños o directamente a los padres de familia, que son los que en este caso aportan el dinero. Entonces, por ese tipo de servicio de educación, entonces el precio del servicio no es importante para el análisis. Si no cobramos nada, pues no vamos a tomar en este caso el precio como relevante, a menos que cobremos una tarifa, como el caso de proyectos de agua potable, que muchas veces lo que se cobra simplemente es una pequeña tarifa para garantizar los costos operativos, en este caso de la empresa. Entonces, la evaluación del proyecto, recordemos, en principio será en términos sociales, o bien puede ser en términos socioeconómicos, y son otras cosas las que se valoran como beneficio, ¿verdad? Si, por ejemplo, tratamos de un proyecto de la construcción de un acueducto para llevar agua potable a un pueblo donde no existe el suministro, debe calcularse normalmente esa tarifa, una tarifa, ¿verdad?, que pagarán los consumidores por cada metro cúbico de agua que nosotros le estemos transfiriendo. La tarifa pues deberá diseñarse de manera tal que el proyecto genere rentabilidades normales o sostenibilidades también. No es necesario que garanticen una gran rentabilidad, una sostenibilidad para mantener directamente el proyecto, ¿verdad? Normalmente podemos decir que el valor actual neto del proyecto pues puede ser exactamente igual a cero. Por eso es que debemos de tener cuidado, ¿verdad?, en este caso, en este tipo de proyectos, para poder tomar en cuenta, digamos, el análisis de precio, en este caso. Otro elemento es la comercialización de los bienes y servicios. Recordemos que la comercialización, decimos, es la actividad que permite al empresario o productor hacer llegar el producto, ya sea un bien o un servicio final de su proyecto, al consumidor, con los beneficios de tiempo y los beneficios de lugar. O sea, se tiene que llegar al consumidor exactamente cuando el consumidor necesita directamente el bien. De nada nos sirve que lo hagamos llegar, en este caso hagamos llegar el producto al consumidor final, si algunas veces ya el consumidor final ha comprado el bien sustituto, por ejemplo. Entonces es necesario pues tener claramente esa condición. Ahora, hay que recordar, ¿verdad?, que cuando hablamos de la comercialización, decimos, no es la simple transferencia de producto hasta las manos del consumidor. Está clarísimo eso. No es la simple transferencia de producto hasta las manos del consumidor, ¿verdad?
Esta actividad dice debe conferirle al producto los beneficios de tiempo y lugar que ya lo decíamos. O sea, debe de llegar en el tiempo que lo necesita exactamente el consumidor y al lugar más cercano posible. Es decir, que una buena comercialización es aquella que coloca el producto en un sitio y momentos adecuados para poder dar al consumidor la satisfacción que él espera con la compra. O sea, un producto que ya llega después del tiempo no amerita ninguna satisfacción para el consumidor final. Un producto que llega, en este caso, muy largo del consumidor final, normalmente los consumidores pues, van a verse tentados a comprar un producto sustituto que tal vez llega más cerca, en este caso, hacia su persona. Entonces es importante tener claro de que normalmente hay que tener cuidado con, en este caso, las condiciones en las cuales se va a hacer la comercialización de los bienes y de los servicios. Hay que recordar, ¿verdad?, que normalmente ninguna empresa está capacitada, sobre todo en recursos materiales, para vender todos sus productos al consumidor final. Normalmente es difícil, ¿verdad?, que una empresa venda todo al consumidor. Normalmente en este caso lo que hace es uso de intermediarios, ¿ya? Siempre los intermediarios son aquellos que normalmente pues se encargan de transferir en este caso el producto de la empresa al consumidor final. Sin embargo, claro, la empresa como tal pues debe tener el cuidado de que el producto llegue al consumidor tal y como en este caso ella lo desea que llegue. En este caso, siempre garantizando esos beneficios de tiempo y de lugar que normalmente. Entre el productor y el consumidor final, se pueden haber 1, 2, 3, 4 intermediarios. Cada uno hay que ver que gana un cierto porcentaje, puede ser 10, 20, 25, 30, ¿verdad?, por ciento del precio de adquisición del bien. De manera que si hubieran 4 intermediarios, 5 intermediarios, normalmente el producto puede duplicar casi siempre el precio desde que sale de la empresa, ¿ya? Hasta que llega al consumidor final. Y eso pues no es conveniente ni para la empresa ni para el consumidor final, porque la empresa después no va a poder vender y el consumidor final tampoco va a poder comprar, en este caso, el bien. Entonces, los beneficios normalmente que los intermediarios aportan, en este caso a la sociedad, pues deben de ser tales que garanticen ciertas condiciones, ¿verdad? Asignar a los productos en el sitio adecuado, en el momento adecuado para ser consumidos cuando el cliente lo necesite, concentrar grandes volúmenes de diversos productos que normalmente algunas veces las empresas no los pueden transferir directamente hasta el consumidor final. Otro elemento, pues se salvan las grandes distancias que hay entre la empresa y el consumidor final. Eso lo hace normalmente el intermediario, ¿verdad? Es quien se encarga de transportar el producto. Y otro es, al estar en contacto directo con el productor, como con el consumidor, conoce los gustos de este. Normalmente el intermediario es que muchas veces se da más cuenta de las características de los productos y además de eso de las características que poseen los consumidores para demandar un determinado bien. Normalmente esto tiene que ver con la calidad del producto, las características del producto y algunos parámetros que son esenciales para determinar ese bien. ¿Qué funciones tenemos entonces dentro de la comercialización? Bueno, las funciones ya lo decíamos, se encarga de transportar el producto, ¿verdad? Recorre tantas distancias para poder llegar el producto hasta el consumidor final. El fraccionamiento, o sea, normalmente fracciona, divide en partes el trayecto que puede ir de un local a otro local para poder transferir ese producto hasta el consumidor final. Otra función es la de almacenamiento. Normalmente las empresas no siempre tienen lugares para poder almacenar todos los bienes, ni el consumidor tiene lugar para poder almacenar. Entonces, el intermediario se encarga de una parte del almacenamiento mientras se da el proceso de compra y venta. Se dan algunos servicios adicionales, presentación y promoción de los productos. Normalmente el intermediario se encarga de ir a hacer las presentaciones y promociones, aunque algunas veces también lo hacen directamente las empresas. El asesoramiento que se da directamente al cliente, se está asesorando en cuanto a los usos que se pueden dar.
la negociación con el proceso de venta. Normalmente este proceso de negociación muchas veces se dan compras al crédito y ya directamente no lo hace la empresa, sino que lo hace directamente el intermediario. La entrega a domicilio, que la puede hacer directamente también el intermediario. Servicio de mantenimiento, ¿verdad? El mantenimiento a los equipos, materiales, a todo lo que se necesite para poder garantizar el producto al consumidor final, pues lo da normalmente el intermediario. Y el financiamiento y la asunción de riesgo, ¿verdad? Normalmente quien financia todo el proceso de la comercialización es el intermediario y muchas veces quien asume la mayor parte de los riesgos normalmente también es el intermediario. Recordemos que en este caso la empresa le vende al intermediario y el intermediario al final es el que determina en este caso los riesgos que puede en este caso darse a la hora de llegar a establecer directamente, digamos, la compra del bien. Normalmente hablamos de que ¿qué es un canal de distribución? Entonces decimos que un canal es la ruta que toma un producto para pasar del productor a los consumidores finales, deteniéndose en varios puntos de esta trayectoria. Recordemos que el canal de distribución, proceso, ¿verdad?, de que el producto sale de la empresa hasta que llega a manos del consumidor final, aunque aquí hay que tener cuidado con quién va a ser nuestro consumidor final. Decimos que es el medio por medio del cual un producto o servicio se transmite desde el lugar donde se produce hasta el punto donde se compra para su uso o su consumo final, ¿verdad? En este caso, pues hay que ver cómo hacemos para consumir, en este caso, directamente el consumo final, ¿verdad? Normalmente, bueno, siguiendo con esta parte, ¿verdad? De lo que es, ¿verdad? Directamente lo que es el canal de distribución, recordemos que hay ciertas funciones, ya lo decíamos en la parte directamente del bien, ¿verdad? Dentro de las funciones, en este caso los canales, tenemos el proceso de información, lo que es la comunicación, lo que es la negociación que se da directamente entre el consumidor, los pedidos que realmente se garantizan al consumidor final, el proceso de financiación, ¿verdad? En este caso de los bienes, la absorción de riesgo, que es otro elemento importante, la distribución física, ¿verdad? Cómo se distribuye físicamente los bienes, los pagos que se reciben y el proceso de transferencia. Entonces, las funciones de un canal de distribución normalmente hay que tomarlas en cuenta para ver en este caso cómo hacemos llegar el producto hasta el consumidor final. Hay que recordar que en esto de los canales, cuando ustedes vieron la parte de mercadotecnia, hay diferentes tipos de canales. Normalmente nosotros tenemos canales para productos, en este caso de consumo popular, ¿verdad? Normalmente también pueden haber otro tipo de canales de comercialización para productos de carácter también industrial. Recordemos que hay un canal productor-consumidor, ¿verdad? Este canal es la vía más corta y simple y rápida normalmente para hacer llegar el producto hasta el consumidor final. Se utiliza cuando el consumidor, ¿verdad?, acude directamente a la fábrica a la compra, en este caso de los productos. También incluye la venta, puede ser por correo, aunque por esta vía el producto cuesta menos al consumidor. No todos los fabricantes normalmente pues van a practicar esta modalidad. Otro es el canal de productor detallista consumidor. Es un canal muy común y la fuerza se adquiere al entrar en contacto con más minoristas que exhiban y vendan los productos. Este es el caso de las misceláneas, ¿verdad? Las pulperías. Normalmente hay detallistas entre medio del productor y el consumidor. Otro tipo de canal son los productores, mayoristas, detallistas, consumidores. Hay que recordar, el mayorista entra como un auxiliar al comercializar productos más especializados. Este tipo de canal se da a la venta, por ejemplo, de productos como medicina, ferretería, madera, etcétera, que son productos un poco más relevantes, con productos con mayores
calidad de un producto, en este caso menos perecedero, para la adquisición de los bienes. Otro elemento otro canal es el productor, agentes mayoristas, detallistas y consumidores. En este caso, pues, aunque es el canal más directo, es el más utilizado, particularmente por las empresas que venden sus productos a cientos de kilómetros. Normalmente cuando la empresa está muy alejada del mercado, pues utiliza más este canal. De su sitio de origen hasta, de su sitio de la empresa hasta el origen, pues hay una gran cantidad de kilómetros. De hecho, el agente en sitios tan lejanos le entrega en forma similar al canal C, y en realidad pues queda reservado para casi los mismos productos. Normalmente lo que hacemos es que el bien como tal, normalmente se establece hay una mayor interacción en este caso entre productos, agentes, mayoristas, detallistas, y ahí se da en este caso la lógica. Lo que hay que ver es que en este tipo último de canal no se dé, digamos, un sobreprecio para el bien. Eso era para los canales de productos de consumo popular. Para los canales con productos de carácter industrial, recordemos que hay tres tipos de canales. El productor, usuario industrial, se usa cuando el fabricante normalmente considera que la venta requiere atención, en este caso personal al consumidor. Producto, distribuidor industrial, usuario industrial, que es otro tipo de canal. El distribuidor, en este caso, es el equivalente al mayorista. La fuerza de venta de este canal reside en que el productor tenga contacto con muchos distribuidores. El canal se usa para vender productos no muy especializados, pero solo de uso de características industriales. Normalmente, pues, es un canal donde hay un contacto directo entre el productor y el distribuidor industrial para hacer llegar hasta el usuario industrial. Y el último tipo de canal es el de productor, agentes, distribuidor, usuario industrial, ¿verdad? Esto puede ser similar al último tipo de canal de productos de consumo popular, ¿verdad? Hay que recordar en este caso, hacer ver que no todas las empresas tienen el mismo tipo de canal, o bien pueden utilizar 2 o 3 tipos de canales dependiendo de los tipos de productos en este caso. Hay que recordar que cuando se efectúa normalmente la evaluación de un proyecto a nivel de prefactibilidad, el investigador, ¿verdad?, estará encargado de determinar cuáles son los canales más comunes, ¿verdad?, por los cuales se comercializan actualmente los productos similares, y aceptar o proponer algunos otros. Normalmente se estudian los productos sustitutos, y dependiendo del comportamiento de los productos sustitutos se analiza el canal más apropiado para el producto, en este caso del proyecto. Sin embargo, pues algunas veces el investigador podrá hacer recomendaciones, estará basado en 3 aspectos referentes a los objetivos que se persiguen directamente con la nueva empresa que va a fabricar el bien, y en cuanto está dispuesto a intervenir, a invertir en la comercialización de su producto, ¿verdad? Normalmente hay que tener cuidado con eso. Hay que recordar qué es lo que se quiere, si lo que se quiere es tener una cobertura del mercado, si lo que se quiere es tener control del producto, o si se quiere ver la parte de los costos. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado, ¿verdad?, para establecer esta condición, ¿verdad? Recordemos que en esta parte del estudio deberá hacerse una breve descripción de la trayectoria que sigue el producto desde la salida de la planta, la salida de la empresa, hasta el punto donde la empresa pierde la responsabilidad sobre él, aunque ese punto se puede ser el mismo consumidor final. Normalmente uno tendrá que ver si en este caso el empresario le vende al intermediario y de ahí ya no tiene ningún contacto con el producto, o directamente la empresa le vende al consumidor final, y sea el consumidor final directamente al que ya se le vende el bien. Entonces, esto es útil para prever personal, gastos necesarios para llevar a cabo el funcionamiento del canal seleccionado y proveedor. Y en la etapa de proyecto definitivo, establecer directamente un manual de procedimiento. Es importante, pues, garantizar o tener a la mano manuales de procedimiento para las funciones con los canales que se va a establecer. Otro elemento importante en la comercialización es la publicidad y promoción. La publicidad y promoción tiene que ver, decíamos, con el esfuerzo, ¿verdad? El esfuerzo hecho por el proyecto para introducir, establecer
o posicionar, mantener o incrementar el nivel de venta de su producto en el mercado. Recordemos que aquí el tipo de publicidad que se vaya a hacer pues dependerá del tipo de bien que se vaya a fabricar con el proyecto, igual que la promoción que se vayan a establecer, ¿verdad? Normalmente uno tiene que tener qué tipo de estrategias de publicidad en este caso va a utilizar para poder en este caso poder introducir ese producto para poder tratar de mantenerlo, posicionarlo en un determinado momento, en este caso de nuestro proyecto. Hay que recordar que de acuerdo en este caso a la meta que nosotros vamos a seguir con el proyecto, la publicidad pues puede clasificarse en informativa, de convencimiento, de comparación, de recordación y de reforzamiento. O sea, la publicidad puede abarcar cualquiera de esos elementos. La publicidad informativa, recordemos que tiene por objeto crear la demanda primaria, así, ¿verdad? Por ejemplo, un producto nuevo, pues necesitamos ver qué características tiene, informar al consumidor para que éste pueda ver los beneficios que tiene ese producto en el mercado. La publicidad del convencimiento es importante en la etapa competitiva, o sea, es cuando entramos a competir con otras empresas que ya fabrican un bien en el mercado. En este caso, lo que nos interesa como objetivo del proyecto es crear una demanda selectiva, o sea, seleccionar nuestro segmento de mercado, ¿verdad? Otro es la publicidad de comparación, ¿verdad? Persigue, decimos en este caso, establecer superioridad, en este caso del producto, del proyecto, a través de la comparación específica con otras marcas de productos sustitutos próximos. O sea, queremos ver y comparar beneficios que tiene nuestro proyecto comparado con los beneficios que puede tener, en este caso, otro producto que ya se está fabricando en el mercado. O sea, hacer un análisis comparativo entre precio, entre la calidad, entre beneficios nutricionales, porque si algo es un producto, en este caso, que se consume diariamente, o ver las características de uso de un determinado producto, que en este caso se va a establecer. Y la publicidad de recordatorio, que es la última, es especialmente importante en productos ya que están en una etapa de madurez. Recordemos el ciclo de vida del producto, ¿verdad? Si el producto ya está en una etapa de madurez, pues hay que tratar de mantenerlo, ¿verdad? Normalmente nosotros miramos que hay productos que ya están en la etapa de madurez, por ejemplo, una Coca-Cola, ¿verdad? Podríamos decir, hace siempre publicidad para lograr mantener en este caso el producto en el mercado. Y finalmente, pues la publicidad de reforzamiento transmite a los consumidores actuales que al comprar el producto, ¿verdad? O sea, hay que mantener el producto siempre en la mente directamente del consumidor, ¿verdad? En cuanto, recordemos que a la promoción, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? En cuanto a la promoción de venta, normalmente, pues esto de la promoción de venta consiste en un sinnúmero, decimos, de instrumentos para el incentivo del consumo del proyecto. Esta se diseña para estimular una compra más rápida. Lo que nos interesa es que el consumidor pueda comprar más rápidamente nuestro producto y poder, en este caso, fabricar más bienes, obtener un mayor nivel de ingreso y así un mayor nivel de utilidades para la empresa, ¿verdad? Y mientras decimos que la publicidad ofrece una razón por comprar, la promoción normalmente ofrece un incentivo que generalmente representa un beneficio económico al consumidor. Por ejemplo, las muestras, cupones, descuentos, reembolsos de fondos, precios rebajados, garantías adicionales, otros son ejemplos de promociones que normalmente se pueden realizar. Entonces, recordemos, la publicidad siempre tiene ciertas funciones, decimos difundir las características del producto, ya lo mencionábamos, establecer ventajas comparativas entre un bien con otro bien, fijar el producto, decimos, en la mente del consumidor, asegurar la fidelidad, en este caso, del consumidor, recordar dónde, en este caso, puedo comprarlo, motivar el cambio de los sustitutos, en este caso, y persuadir directamente para el consumo de los bienes.
Normalmente, pues por acá tenemos un ejemplo para determinar en este caso el establecimiento del precio de un bien haciendo uso de las curvas de demanda, de las curvas de oferta que lo resolveremos posteriormente, ¿verdad? Ahí lo explicaré cómo se resuelve a través, digamos, de una video, a través de un video cómo se hace para que después ustedes puedan llevar a efecto todo el proceso de pregunta, ¿verdad? Entonces, eso sería todo, ¿verdad? Normalmente, pues, con esto completamos la parte directamente de lo que es el estudio directamente de mercado. Pasen buenas tardes.